volver pronto. O sea, de no espaciar demasiado las vueltas. Y cuando llegas a España, ¿qué es lo que más te costó trabajo? A ver, cuando yo viajé a España, yo ya tenía cierta noción de lo que me iba a encontrar. Pues porque por alguna cosa u otra, la cultura española pues la percibía de alguna forma a través del cine o a través de la lectura, a través de la música. Cuando era pequeño escuchaba artistas como Serrat, sabía que existía el catalán, sabía que había ciertos conflictos de los que España no se podía deshacer históricamente por el contraste entre una ideología y otra, ¿no? El de la guerra civil, de todo eso, yo sabía que existía. No fue realmente, quizá en otro país hubiera sido un poco más extraño para mí, pero no en España. El choque cultural, sí, obviamente sufrí episodios de racismo, bueno, el clasismo prácticamente no existe allá, pero sí de diferencias con esa gente que es más que de mala voluntad, es ignorante, ¿no? Es ignorancia, porque es gente que no sabe ni dónde queda México. O sea, sí, para empezar, o sea, a partir de ahí, pues tú no, si lo miras de una forma objetiva, no tienes ni por qué ofenderte, porque está hablando alguien que no sabe ni con quién está hablando. Entonces, hay que tomárselo deportivamente y pues, mirar como lo que es. Tampoco tú eres un ser superior, pero ellos nunca lo serán. No, sí, no es equitativo, o sea, no es una forma de equiparar un tipo de ideología o de la suerte de haber nacido en un país u otro. No consiste en eso, es solamente que te puedas tener una conversación con una persona que sepa por lo menos dónde queda el lugar a donde vienes y te pueda hablar con un argumento y no con falacias, ¿no? Que no importan. Y en cuanto al tatuaje, ¿había diferencia o...? Sí, había diferencia. Siempre yo fui interesado en encontrar un nivel de tatuaje, pero a nivel más que español, europeo en general, porque la escena europea en ese momento estaba bastante bien fundamentada. Había muchísima influencia oriental, de tatuaje japonés, había muchos artistas muy conocidos que hoy en día siguen en auge y que de alguna u otra forma, pues desde que yo estaba aquí me influenciaban, ¿no? Y me interesaba ir a verlos en vivo y aprender un poco de ver cómo lo hacían, cuál era el proceso creativo, cuál era la forma en la que hacían, pues, no sé, una sombra de este tamaño, ¿no? En toda la espalda, no sé. Y en España el tatuaje es un poco contemporáneo con el mexicano, ¿no? No es tan viejo allá, ¿o sí? Hay diferentes. Lo que pasa es que tenemos pues diferentes puntos artísticos en diferentes artistas que han trascendido en Europa y que se han vuelto influencias, ¿no? Como Philippe Leu, como Tintín, como Mick de Zurich, como Robert Hernández en España, como gente que en esa época pues tenía cierto nombre, ¿no? La gente que pasaba por el estudio de Mao, no sé, y algunos artistas que venían de fuera, ¿no? Como Chimé, que es un amigo que venía de Tahití y que también fue el que me hizo mis primeros tatuajes, realmente. Y yo lo asumí porque tuve ganas de tatuarme con él porque era como un homenaje al tatuaje en general, ¿no? Porque ellos, las flores estas de Borneo que te ponen aquí, son unos símbolos de protección para los siguientes viajes. Entonces para mí era como una forma de protegerme para la aventura que iba a emprender. Exacto. Y se nos olvidó preguntarte, ¿por qué Pablo Ash? Porque es algo muy simple, sí. Cuando yo empezaba,
y que empezaba a moverme por la escena del tatuaje. Había otro chavo que se llama Pablo también. Y entonces me acuerdo que en aquel entonces Eric estaba escuchando un disco de una banda que se llamaba Ash, y de ahí lo sacamos. Pero después, pues también lo de Ash viene pues luego lo contextualicé de diferentes formas, ¿no? Una de ellas es una enfermedad que yo tuve de pequeño y que la superé. Entonces era como más o menos darle un sentido a ese significado. ¿Eric Kenneth? Uh-huh. Sí. ¿Con él en dónde conviviste? Cuando estábamos en un estudio en Tatuajes México, hace muchos años, en el que estaba en Insurgentes, era Insurgentes, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, ahí coincidimos un rato trabajando juntos. Okay. Pero bueno, aparte de todas las aventuras anteriores que ya habíamos recorrido, ahí fue donde salió un poco esa anécdota. Uh-huh. Y entonces, regresándonos a la era española, ¿llegas ahí con Román? Sí, con Román. Sí, él fue el que me invitó directamente desde ahí para que, a través de Pelón de Querétaro, de la clínica, para que fuera como invitado y estuviera trabajando una temporada. Y como resultó bien y le gustó, a mí también me gustó, pues volví y ya nos quedamos ahí. Sí, te quedaste un rato, ¿no? Estuviste... A ver, la primera ocasión fueron 3 meses. Estuve una temporada completa y que además me sirvió mucho porque ya que estuve ahí, viajé a Londres por primera vez y ahí conocí a Pascal, el hombre del estudio Evil from the Needle. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le ponían? Ajá, bueno, ahí lo conocí, gente súper buena onda. Ahí conocí a Juan, que le conocen como Sham the Spaniard, que también es colega desde entonces y ahí nos conocimos. Ahí estaba trabajando en Camden Lock el gitano, o el chicano, ¿cómo le llamaban? ¿El Yogi? ¿El Yogi? No, el Yogi Gómez también lo conocí ahí, pero en Camden Lock llegamos a trabajar al estudio del gitano, uno que era de Puerto Vallarta, creo. No me acuerdo exactamente dónde era. No lo conocí ahí. Sí, ahí estuvimos trabajando con él y todo muy bien. ¿Fueron a una expo ahí? No, solamente fuimos a trabajar en Camden. Okay. Ajá. Y bueno, estuve en la expo de Barcelona de aquel entonces, del 2000. ¿Esa fue la primera a la que fuiste? Fue la primera a la que asistí, ajá. Fui como invitado, o sea, como público, vamos. No estaba invitado porque creo que Román en ese entonces no tenía stand para la convención o algo así. Pero me resultó mucho mejor porque pude enfocarme en lo que quería ver, ¿no? Sin conocer a la banda. Exacto. ¿A quién viste ahí? Pues ahí vi a Philip, ahí vi a Tintín, ahí vi a Bob Tyrell, ahí vi a Genciana, a gente que en ese entonces era bastante influenciable, una gran influencia para mí, ¿no? ¿Y cuál fue la primera a la que fuiste a trabajar? La primera que fui a trabajar creo que fue una de Madrid. ¿Ahí en Madrid por qué dejaron de hacerlas? Porque porque el sistema, las oficinas de sanidad, bueno, el sistema sanitario, como por llamarle una forma, las reglas que están imponiendo son bastante restrictivas. No son unas reglas que se rijan para toda Europa, sino son solamente en España. Y son bastante estrictas y a veces poco rentables para un evento de ese tipo, de ese tamaño, ¿no? Ahora mismo te exigen que tengas un lavabo en cada estación, que tengas protección de cara al público a través de cristal o cosas así. Entonces eso ya es una inversión bastante grande y además pues corres el riesgo de no poderla rentabilizar, ¿no? Entonces quien asume ese riesgo realmente está asumiendo una buena inversión y que ya de por sí una convención, yo de primera mano, que en aquel entonces era como bastante
bastante básico, bastante precario, pues ya era como invertir dinero sin saber si le vas a recuperar. Con este tipo de condiciones y siendo Europa, que es todo es caro, y sobre todo ese tipo de instalaciones suelen ser como difíciles de hacer en un recinto tan grande. Es un verdadero riesgo, vamos. Y de ahí viajaste de regreso, creo que la primera vez que regresaste fue a la expo de Querétaro. Sí, porque el Pelón me invitó, siempre me ha invitado a sus expos y sí, fuimos creo que en 2004 o algo así. Ajá, y sí, nos lo pasamos bien, estuvo muy bien organizado, además yo hice el póster de esa convención. Cuando regresas, ¿qué diferencia viste de cuando te fuiste? A ver, es que México no ha dejado de crecer en ese sentido. El nivel de artistas siempre ha ido subiendo, ¿no? Y sobre todo pues con la globalización y con la facilidad de recursos a través de internet, a través el poder conseguir equipo y todo tipo de cosas online, pues te facilita mucho el poder practicar lo que tú quieras de forma más adecuada y además hay tutoriales en todos lados, ¿no? Ahora en YouTube casi todo es gratis. Antes era todo un misterio, era súper secreto, ¿no? Inclusive ibas con el socio, me acuerdo que era una de las primeras personas que yo vi que tenían pues máquinas ya más o menos así. Conectamos bien, pero siempre me quiso vender así como a precios un poco exagerados, ¿no? Las cosas. Y me daba un poco de risa porque pues, yo decía, está bien, pero yo sé yo sé que no lo puedo obtener en este momento, pero sé lo que es. Entonces, pero a pesar de eso siempre nos llevamos bien, siempre fuimos buenos amigos. ¿Recuerdas la primera vez que llegaste con él? Sí, me recuerdo justamente eso, porque alguien me llevó con él para comprar, y le quería comprarle unas tintas, unos colores. Y siempre con su labia así de envolvente, me decía, mira socio, tengo unos colores que me acaban de llegar a Estados Unidos y no sé qué, y míralos, sacaba una gotita y los probaba en la piel, y mira, este blanco es el más chingón que hay, así como, sí, ¿no? Personaje. Y sí, me cayó bien, pero pues es un comerciante, siempre fue un comerciante, es lo que es. Sí, sí. Y entonces en España, cuando llegas a la expo de Querétaro, ¿hay algo que te sorprenda? O sea, ¿tú esperabas? A ver, no fue mucho tiempo el que pasó desde que yo me había regresado. Así que era como, seguía haciendo lo mismo, a lo mejor era un pasito más en relación a que estaba mejor organizado el evento, a que había un poquito más de estabilidad dentro de las condiciones en las que se encontraba la convención, ¿no? Porque pues de repente ibas a expos a Guadalajara o a Puebla, así, e iban cambiando pues un poquito las condiciones, ¿no? Pero pues se supone que eso va en relación a lo que el organizador quiere ofrecer, ¿no? Así que pues es como cualquier concierto de rock, o no sé, yo lo comparo, por decirlo de alguna forma, con el tipo de artista que quieras ir a ver, ¿no? El lugar puede ser de mayor o menor presupuesto y se nota, pero lo importante es el arte, como siempre. Sí, pero lo que me refería era como más allá del evento, porque pues al final sí, esa expo fue como, sí marcó un poco la diferencia, como una tendencia a... Sí, bueno, pero es que ahí hay que tomar en cuenta que Pelón siempre ha sido una persona muy seria en relación a su trabajo. Luis es un profesional de los pies a la cabeza y siempre, a pesar, o sea, aunque así, siempre ha sido mi amigo, siempre lo he admirado porque le gusta invertir en lo que hace, le gusta tomárselo en serio y también he aprendido mucho de él. Y obviamente eso pues trasciende, ¿no? Trasciende porque alguien que quiera seguir con ese rollo de organizar un evento, pues vas a ver que hay un precedente que ya tiene ciertas condiciones y que no puedes bajar el nivel, ¿no?
Sí, si quieres trascender, ¿no? Exacto, sí, si quieres mejorar la escena, si quieres hacer negocio, pues ya sabemos lo que es. Solamente. Tienes buenos maestros. Exactamente. Entonces, y regresas tú para Madrid y cambió algo en tu forma de pensar o de... Lo que pasa es que cuando vuelvo yo a Madrid, yo ya tengo mucho trabajo. O sea, tengo la agenda bastante llena y pues tengo que enfocarme mucho en tratar de traer recursos para ofrecer lo mejor posible a la gente que viene a buscarme, ¿no? Y eso pues también me marca físicamente porque no sé darme descansos, ¿no? Entonces eso al tiempo después pues me pasa factura y me mina un poco físicamente, por lo tanto tengo que bajar un poco el nivel de trabajo, pero bueno, eso ya después de haber hecho unos cuantos años en Magic y después de abrir el estudio, el boom que dio el estudio y en el buen sentido, y el yo no plantearme unos descansos muy necesarios, ¿no? Enfocándome siempre en estar o sea, activo. Con respecto a eso del estrés laboral, ¿qué cambiaría? Bueno, ¿qué estás cambiando ahora? Pero si conocieras al Pablo de ese momento, ¿qué le recomendarías que hiciera? Pues algo, te digo, cosas muy sencillas, como hacer estiramientos cada 3 horas. Solamente el doblar la cintura y girarla 3 veces te salva de muchas cosas, si lo vuelves un hábito. Y pues ahora, pues para salvarme un poco de los dolores que me causan las 3 hernias discales que tengo, una artrosis en el hombro, otra en el dedo, pues intento hacer yoga o intento hacer pilates, cosas así que me mantienen, y además pues cuidar mucho mi alimentación. Aquí no lo hice, pero allá en casa sí lo hago. Entonces es básicamente eso, ¿no? Hacer ejercicio, ¿no? Sí, o sea, sí, enfocarte un poco en una disciplina que te mantenga, porque cuando eres joven no lo notas, piensas que siempre vas a estar así, pero tu cuerpo va envejeciendo y va acumulando cosas. Y si tú no lo liberas de esas cargas, pues se vuelven ya nudos y te pasan en un momento, ya eso rompe y tienes que empezar de cero en algunos sentidos, en algunos aspectos. Sí, tienes que cambiar tu vida por completo, ¿no? Sí, tienes que ya enfocarte directamente o sea, ya no en prevenir una lesión, sino en tratar de vivir con esa lesión. Y eso es mucho más difícil que prevenirlo. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a tener esa cultura de la prevención, ¿no? Sí, claro. Y los tatuadores, o sea, los artistas que nos metemos muchas horas, sobre todo los que, o sea, yo le tengo un amor al tatuaje y no me fijaba en las horas que metía. Yo solamente quería terminar la pieza lo mejor posible y el tiempo que me llevara, pero al final de cuentas pues, tenía que enfocarme también en ese aspecto y no lo hice. Sí, pero tampoco sabías que tenías que... No lo sabía, pues también venimos de una generación en la que nadie sabía nada, o sea, no sabíamos ni cómo tatuar, ni cómo generar, cómo llevar un negocio, cómo llevar una familia, nada, es que venimos de cero, prácticamente. Sí, ahora como quiera ya hay bastantes, ya está bastante digerido, ¿no? Sí, y por eso mismo, sí, queremos escuchar voces de gente que nos quiere decir cómo tatuar con un 3RL. También hay que escuchar a la gente que te dice, cuida tu espalda, cuida tus manos. Sí, tu vista, tus oídos. Sí, exacto. Sí. Y entonces la carga de trabajo te empieza a mermar. Sí, me empieza a mermar, pero yo tampoco me amedrento, no. ¿Sí no te detuviste? No me detengo. Yo sigo trabajando y aunque sea arrastrando un pie, yo sigo con mis clientes y dando la cara y como si nada. O sea, dentro yo tengo pues mis dolores y eso, pero pues trato de paliarlos bien, adecuadamente, mientras busco una solución o mientras va pasando ese proceso de pseudocuración, ¿no? Hasta que llegue la estabilidad, y entonces sí tengo que pensar en esos hábitos que no tuve antes. ¿Tienes algunos compañeros memorables ahí en Magic? En Magic sí, he tenido muchos, sí.
Ahora mismo uno de mis mejores amigos es Ricardo, que hace un japonés muy bonito y que es amigo mío desde hace pues casi 20 años. Él trabajó en Mao y Kati también y después se vino conmigo. Y ahora tengo a Anita, que es una compañera que es amiga mía desde hace tiempo y que empezó a tatuar hace no mucho y tiene un estilo muy bonito de black work, muy fino y nos llevamos muy bien siempre. ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras compartir? ¿Con respecto a qué? Al estudio, cómo le sorprendía a los españoles que fueras mexicano. Bueno, ahora hay una anécdota así muy curiosa que me pasó últimamente. Hay un chico que llegó de un chico alto así negro de Estados Unidos que quería hacerse una pieza de manga en la parte de la, ¿cómo se llama? La espinilla, con la temática de One Piece, ¿no? De la serie esta. Yo lo atendí y me preguntó si lo podía hacer en 2 días y yo sí, pues sí, me dijo voy a estar hoy y mañana y no sé qué. Se lo preparé y el siguiente día comenzamos y luego el siguiente y no hablaba mucho, pero yo le preguntaba pues ¿vienes de vacaciones? Y me dijo no, vengo a trabajar. De repente salió el tema de pues ¿y dónde estás trabajando? Me dijo pues en el Wissing, o sea que es como el Palacio de los Deportes de ahí. Y al final de cuentas resultó que era uno de los Globetrotters. Sí, me dijo, de hecho te invito al show, si quieres te dejo ahí unas entradas y yo, órale pues. Al final no pude ir porque tenía más trabajo en la tarde y eso, pero le di las gracias y tenemos el contacto ahí todavía. Órale, qué chido. Sí. Eso está chido, ¿no? Que no lleguen diciendo... No, pero es que en Madrid, por ejemplo, esas cosas pasan ahí. O sea, tú puedes ver a un famoso por la calle y nadie le hace caso. O sea, ahí no existe ese fan, el morbo de fan. Normalmente he visto a, no sé, a gente muy famosa por la calle o que pasan por ahí Tengo también amigos famosos que pasan a verme y todo el mundo me dice, ¿era este? Y yo, pues, sí, pero no sé, siempre he estado rodeado de gente de gente que tiene fama, que no tiene fama. Yo los trato a todos por igual, porque todos tengo que tratarlos a todos igual. Sí, claro, no hay diferencia en realidad, ¿no? Sí. La única diferencia es el respeto que te dan. Claro, y obviamente tiene que ser recíproco. Pero si alguno de ellos, quien sea, me lo falta, pues tendré que hacer lo mismo, como si no es nadie. Sí, sí. Y el administrar tú el estudio te causa como te detiene en tu desarrollo como tatuador. A ver, digamos que ya estoy acostumbrado a llevarlo, como que a sistematizar mis procesos, ¿no? De saber exactamente cuándo hacer los pedidos, cuáles son las mejores épocas de trabajo, cuáles no y cómo sobrellevarlas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a percibir constantemente y cuando baja esto te causa un estrés innecesario, porque tú sabes que a pesar de eso es parte del funcionamiento, ¿no? Sin embargo, ahora que me lo estoy tomando con más calma, sí que a lo mejor en algún momento me gustaría delegar algunas cosas, pero tendría que plantearlo muy seriamente para que no falte o para que siga funcionando igual que como a mí me gusta, ¿no? Llevo 15 años ahí y quiero que siga siendo el mismo lugar que ha sido, sin que fallen cosas, que la gente siga tratando igual y sobre todo ser muy puntual. Me gusta mucho la puntualidad, el compromiso y obviamente pues no somos perfectos, pero creo que es una de las mayores orgullos que tengo de poder llevarlo a cabo todos los días y procurar estar siempre al pendiente de que no falte nada.
¿Alguna anécdota con tus compañeros? Uf, pues muchas. Es que, a ver, te voy a contar una, pero que no tiene que ver con esto, sino con dermafilia. Estábamos justamente hablando ayer con Lacra, que yo lo fui a ver. Una vez fuimos a una expo en Cuernavaca, hace muchos años. Íbamos todos los de dermafilia, íbamos Chanoc, Ernesto, el güey que hacía piercing, no me acuerdo cómo se llama, Lacra y yo. Y el Sol creo también iba. Y en un día de descanso, creo que uno de esos días, había unos go-karts por ahí, porque fuimos a visitar a su abuela que vivía en Cuernavaca. En aquel entonces su abuela ya dice que ya murió hace mucho. Fuimos a unos go-karts y pues estábamos ahí, imagínate, como niños, ¿no? Con nuestros cascos y la chingada. Entonces, había como estos güeyes eran un poco manchados con todo, pues hacían bromas y hacían choques que estaban un poco prohibidos porque, pues, por el bien de los coches, ¿no? Y había una chava que estaba como a cargo de eso y le decía, oiga, cálmense, ¿no? Y como no les hacían caso, les decía, cálmense, le voy a decir a su jefe. Y nosotros no sabíamos qué significaba, ¿no? ¿Qué quiere decir? Después nos dimos cuenta de que había un circo al lado, pensaba que trabajábamos en el circo. Sí, claro. Esa es una de las más divertidas que me ha tocado. Sí, pues sí. Sí, porque aparte pues, te remonta a los 1800. Sí. Para mucha gente todavía es eso. Sí. Uh-huh. Sí, too many freaks, not enough circus, ¿no? Uh-huh. Órale. ¿Alguna otra anécdota que nos quieres comentar? Uy, pues no sé. Tendría que rebuscar, pero creo que eso es una muy divertida. Creo que con sí, esa está chida. Sí. Aparte porque pues, ni quién se lo imaginara, ¿no? Exacto, sí. Está, cuando lo contextualizó ya como que nos reímos todos. Y con respecto al ahora que regresas a México, después de 10 años, ajá. ¿No? Sí, por ahí, sí. Veniste a Viva la Tinta, ¿no? Vine a Viva la Tinta en 2018, pero sí, la verdad es que fue un poco doloroso cuando bajé del avión aquí al DF y tuve que transbordar solamente a Guadalajara. Y por eso me quedé con la espina de volver aquí y estar como completamente aquí. Sí, venir a la ciudad. Y sí, le echaba mucho de menos muchas cosas. ¿Y hoy qué es lo que ves en el tatuaje? Con respecto al tatuaje. A ver, yo sigo la escena del tatuaje desde lejos. Obviamente, pues sigo a gente que me interesa mucho su trabajo, que está desarrollando cosas muy, muy bonitas y que me entusiasma ver que hay mucho nivel también. O sea, a pesar de que la industria del tatuaje se ha convertido en un monstruo que devora personas en busca de recursos fáciles, ¿no? Y toda esa vorágine de pseudoartistas que no quieren crecer, que solamente quieren estar ahí debajo de la coladera, ¿no? Para ver qué moneda les cae, ¿no? Y eso es triste. Pero a pesar de eso, creo que el nivel que está creciendo en México en general, no solo en la Ciudad de México, está trascendiendo fronteras ya, y lo veo. Lo vi en Frankfurt, ahora que fui a la convención, y hay sí muchos artistas mexicanos da mucho gusto verlos ahí. Sí, esa de Frankfurt se convirtió en God of Ink, ¿no? Sí, Mickey Vialetto organizaba la convención de Londres, y después con el rollo del Brexit, hubo una especie de bloqueo económico porque ya no pertenecía a Europa. Entonces ha habido unas reglas nuevas por las que ya los extranjeros están mucho más controlados, ya no, la economía no es la misma, la moneda nunca ha sido la misma. Y entonces lo mejor era pasar a un lugar de Europa. Y lo convirtió en Gods of Ink. Y sí, es una convención enorme, pero no tiene la misma alma que la de Londres, no tiene nada que ver. La de Londres estaba ubicada en el barrio de Brick Lane, que es un barrio musulmán, hindú, que tiene un montón de tipos de comida hindú y pakistaní y todo eso, y que enriquece culturalmente toda esa zona, ¿no? Y que creo que le daba mucha alma, porque salías y te encontrabas con esos olores y con todas esas cosas que digamos que siempre hemos percibido en el tatuaje en los que venimos de la calle, ¿no? En cambio, el recinto de Frankfurt es muy frío, a mí me recordaba un centro comercial, ¿no?
Bueno, la ciudad en sí es... Sí, la ciudad en sí es como un centro de negocios, no es más que eso. Y, y sí, como que pierde mucho, pero el nivel de los artistas y eso, pues creo que sí es lo que me llama. Esa no es la misma de Frankfurt que se hace allá normalmente. No, creo que no. Sí, lugar. sí, es en otro lugar y además, pues obviamente el nivel de los artistas tiene muchísimo que ver. Ajá. Y pues estaba yo con Goet, que además que es mi amigo, lo admiro mucho. Vi al Indio, a Lampadilla, que son amigos míos de toda la vida también. Mucha gente con la que me da gusto verlos ahí. Sí, porque se han ganado su lugar en Exactamente. En los lugares, ¿no? Sí. En las expos. Sí. Ahí no te regalan nada. Sí. ¿Algo más que nos quieras comentar? Pues nada. De lo que quieras hablar, que digas, no, esto lo tienen que recordar, saber. No, yo creo que a modo didáctico quizá trabajar un poquito en el interior de cada uno para hacernos mejores personas, no solamente mejores artistas. Todo es un cúmulo de cosas, creo que tendríamos que trabajar en todos los prismas, en todos los lados de nuestros propios prismas para no descuidar ninguno. Creo que ese es un mensaje importante. Y no quiero ir demasiado lejos para que no se haga un rollo indigerible, ¿no? Quiero ser muy simple. Sí. Y además, como es algo bastante, quizá ambiguo, cada uno lo tomará a su forma, ¿no? Sí. ¿Algo más que nos quieras platicar? Nada, gracias. Entonces nos vemos a la siguiente. Gracias. Gracias a ti. La Casa del Tatuador lo que busca es eso, mostrar la cultura del tatuaje, de lo que se genera dentro del tatuaje, ¿no? Están las pinturas de los bodysuits, están las calaveras, están las máquinas, están los murales, ¿no? Están las piezas. Todo esto que tiene que ver con el tatuaje en sí, ¿no? Es cultura que se genera en el tatuaje. Es a lo que se dedica la casa, a mostrar la cultura que se genera en el tatuaje.